Lo buscamos, ¿no? Sí, buscarlo si queréis. que Santiago capítulo 5. Yo que no me lo he traído. Santiago capítulo 5, y vamos a estar en relación a lo que las últimas semanas hemos estado viendo acerca de doctrinas o errores ¿cómo decirlo? Costumbres, tradiciones que se han ido forjando dentro de las iglesias. Vamos a estar hablando de la oración de fe, ¿vale? En Santiago capítulo 5 aparece un versículo que dice, versículo 13, capítulo 5, 13, dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, se le serán perdonados, ¿vale? Se saca este versículo, sobre todo el versículo 15 o una parte del versículo 15, que es, y la oración de fe sanará al enfermo. Y en base a este trozo de un versículo, ni siquiera un versículo entero, en base a esta pequeña frase que contiene la carta de Santiago, se ha montado toda una justificación para hacer las llamadas cruzadas de sanidades, de milagros que vemos en muchas iglesias. Este versículo es el que se utiliza para reclamar, para decretar y para declarar sanidades en nombre de Jesús. Y esto ya empieza a formar parte en las iglesias de la liturgia, es decir, de la actividad normal dentro del culto, de tal manera que en muchas iglesias pues, se pasa más tiempo ministrando en sanidad que enseñando la palabra de Dios. Entonces, este versículo me gustaría que lo pudiéramos desgranar para que estuviésemos firmes en la verdad. Y este versículo va acompañado, o los que utilizan este versículo como justificante o como percha para esta doctrina de las sanidades y de los milagros, lo ligan con otro versículo que también evidentemente está sacado de contexto, pero que le afianza en esto. Y el versículo lo encontramos en el Sermón del Monte, en el capítulo 7. En el capítulo 7 de San Mateo nos dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en el 8 dice Jesús: porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, claro, los que defienden o justifican con Santiago todo el tema del culto a las sanidades y a los milagros, pues dicen, ve, esto es lo que está diciendo Jesús. Todo lo que pido, eso voy a recibir. Todo lo que busco, eso voy a encontrar. Todo lo que reclamo o llamo a existencia, pues se me van a abrir puertas. La Biblia es clara. Es lo que nos gusta, Claro. Es lo que nos gusta y así lo entendemos. Claro. Pero siempre tenemos que ver la palabra de Dios en su contexto, ¿vale? En el contexto de Mateo, y si vemos aquí el versículo, y lo vamos a leer en la Reina Valera, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y dice en el versículo 8, y esto es muy importante, dice, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá, ¿vale? Ese todo aquel, ¿a qué se refiere? Todo aquel se refiere a los creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, porque además todo el contexto de Mateo está hablando en el contexto de cómo un padre trata al hijo, versículo 9. ¿Qué hombre hay entre vosotros que cuando su hijo le pide pan le da una piedra? Es decir, está hablando de esa relación entre el padre
y el hijo, entre el padre que con amor trata al hijo y el hijo que pide al padre que sabe que le va a dar en base a su amor. Por lo tanto, ese todo aquel es el creyente. Así que ya tenemos una cosa muy importante que tenemos que tratar. Todo esto está en relación a lo que un hijo de Dios, verdaderamente creyente, verdaderamente nacido de nuevo, cuando le reclama, cuando le pide a su Padre celestial, el Padre actúa, obra según su voluntad. Entonces, Jesús está dando un cheque en blanco para que pidamos a Dios todo lo que queramos según nuestro capricho. Evidentemente que no, ¿vale? Esto no está diciendo la palabra. Y mirad, el texto viene precedido, lo que viene antes en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice en el capítulo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, y Jesús nos cuenta aquel que ve la viga en el ojo o la paja en el ojo de su hermano, pero no ve la viga en su propio ojo, ¿no? Todo esto viene precedido de esta idea de no juzgar, de no criticar, de no ser, no está apuntando con el dedo al hermano, de no ser crítico con el hermano sin mirarse a uno mismo. Y termina, en el versículo 12, termina con lo que llamamos la regla de oro de lo que nosotros deseamos que los hombres nos hagan a nosotros, ¿no? El versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan a vosotros, eso también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Cómo se cumple la ley y los profetas? Haz lo que tú quieras que te hagan a ti. Ama a tu prójimo como te estás ya amando a ti mismo. No tengo que aprender a amarme a mí mismo porque ya me amo tanto, que lo que tengo que hacer es amar a los demás como yo me amo ya a mí mismo, ¿vale? Entonces, este es un poco el marco en el que Jesús está hablando de que pidamos, busquemos y llamemos a existencia o pidamos, reclamemos cosas a Dios. Ahora, fijaros que esto no es una frase aleatoria que Jesús utiliza. Él está utilizando una frase que va como increciendo, como dicen los músicos, ¿no? Que el tono va subiendo, ¿no? Va aumentando de volumen. Pedir, buscar y llamar. Y esto lo está haciendo en relación con la oración. El texto, lo que Jesús nos está enseñando es a una oración activa, una oración que realmente no se para solamente en pedir, sino que se pone a buscar. Y no se deja solamente con buscar, sino que además está reclamando, está llamando. ¿Vale? Entonces es una oración activa, ¿vale? Una oración que no se limita solamente a un mero pedir, ¿vale? Por ejemplo, estoy en paro, necesito trabajar. Pedir por trabajo es bueno, por supuesto. Dios quiere que nosotros tengamos trabajo, por supuesto que sí. Ahora, si yo simplemente me quedo en mi casa viendo la tele y pidiéndole a Dios trabajo, y el resto del tiempo estoy esperando que Dios pues, me dé el trabajo, que me llamen a mí por teléfono y me ofrezcan el trabajo, pues mira, lo vamos a tener complicado, porque Jesús está diciendo, pedir, buscar y llama. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que está buscando trabajo? Pedir al Señor, sí, pero también hacer currículum, entregarlos, moverse, buscar en la zona donde, donde se publicita el trabajo. Tiene que moverse. Esto es oración activa. La oración no es pasiva. Y Dios busca a los creyentes o reclama de sus hijos que sean activos en su oración. Otro ejemplo, el enfermo. Y como estamos hablando de los enfermos, pues vamos a poner el ejemplo porque esto es muy gráfico. Una persona está enferma. Ay, qué malito estoy, y me quedo en la cama todo el día y todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con tu enfermedad? Porque vas a seguir enfermo, ¿no? Tendrás que llamar por teléfono al médico, pedir cita, ir al médico, el médico te verá o te llamará simplemente y te dirá, venga, te he cargado los medicamentos en tu tarjeta, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a la farmacia, tengo que llevar la tarjetita, entonces tengo que hacer que mi oración sea
esté acompañada de actividad. Y esto es pedir, buscar y llamar. La oración es activa, la oración eficaz, y esto lo vamos a ver luego también en Santiago, es una oración activa, nunca pasiva. Es una oración que tiene que movernos, que tiene que impulsarnos. ¿Por qué? Porque la actividad, y esto está ligado a la oración de fe, la actividad en base a mi petición, le estoy mostrando mi fe. Estoy mostrando mi fe no solamente a Dios, que Él sabe lo que hay en mi corazón, pero también al mundo que me rodea. Si yo pido, pero no muestro nada, que estoy haciendo algo por esa petición, yo no estoy demostrando fe ninguna. Entonces, estos son dos ejemplos de lo que significa la promesa que Dios va a bendecir, siempre está basada en una oración activa. Pedir, buscar, llamar. ¿Y esto para qué es? Para que realmente veamos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso. Él no te va a dar una piedra si le pides pan. No te va a dar una serpiente si le estás pidiendo algo de comer, ¿no? Como dice aquí si le pides un pescado no te va a dar una serpiente, ¿no? O sea, Él es un Padre amoroso y Él busca que seamos activos en nuestra oración. Ahora, Dios nunca te va a responder a una oración si no está en su voluntad. Nunca va a dejarnos que nuestras oraciones vayan en nuestro propio perjuicio y nunca va a dejar que nuestras oraciones estorben sus planes. Sus planes son inmutables, forman parte de su soberanía y de sus propios atributos. Por lo tanto, lo que Él ha decretado en la eternidad pasada se va a cumplir, sí o sí. Por lo tanto, Él nunca va a permitir que yo pueda pedir algo que vaya a entorpecer los planes. Sencillamente no te lo va a dar si no está conforme a su voluntad. Y esto también nos tiene que animar a la oración en el sentido de que pidas lo que pidas, no puedes estropear los planes de Dios. Pidas lo que pidas, no te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque Él no va a responder para el perjuicio de los planes de Dios, ni va a responder para perjuicio de tu propia vida. Y esto es coherente con lo que nos muestra Pablo en Romanos 8:26, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, el mismo Espíritu, aunque nosotros no sepamos orar o aunque incluso estemos pidiendo mal, Él va a transformar eso delante del trono de la gloria para bien, para algo que realmente sea útil. Y esto es algo que tiene que ver con la oración de fe, la oración que va ligada a la voluntad del Señor. Volviendo entonces ahora a Santiago, analizando un poco el versículo de Santiago 5:13. Santiago 5:13, 15 dice, y la oración de fe, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, restaurará al enfermo. En la Reina Valera dice, la oración, versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero lo importante es la oración de fe. ¿Por qué la oración de fe? Porque hay una cosa que es evidente. La palabra nos enseña claramente, Hebreo 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vale? Sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, todo aquel que pide sin fe no está agradando a Dios y no va a recibir nada. Ahora, esto aplicado a los falsos profetas o a los llamados falsos apóstoles que van surgiendo en las iglesias, ¿verdad? Y nos llaman a las campañas de milagros y sanidades a la carta. ¿Estos son hijos de Dios? No. Por lo tanto, por mucho que oren, como no son hijos de Dios, no están pidiendo en fe, no están agradando a Dios. Y si no agradas a Dios, no vas a recibir nada. Entonces, esto al margen, ¿no? Pero bueno,
hay objeciones, ¿no? Hay los quienes dicen, bueno, pero es que yo he estado en una campaña de estas de dones y de milagros y de sanidades y he visto con mis propios ojos milagros de Dios. Pero es que no estamos hablando de que Dios ya no obre en milagros. Dios es inmutable. Si Él ha hecho milagros en el pasado, ¿cómo no va a hacer milagro hoy o milagro mañana? Él es sobrenatural. Dios está fuera de nuestro alcance humano. Entonces, Él puede obrar en milagros, sin duda. Ahora, tenemos que tener en cuenta dos detalles. Por ejemplo, en campañas de estas de sanidades y milagros, donde la gente hayan podido ver milagros de parte de Dios, yo doy a pensar, cuidado, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Él imita a Dios en sus milagros incluso. Y esto lo vemos en la palabra de Dios. Cuando Moisés y Aarón van y se presentan delante de Faraón y empiezan a hacer aquellos milagros y las plagas, ¿qué es lo que decía Faraón? A ver, los hechiceros del reino, mira lo que dicen, lo que han hecho esta gente. Han convertido el agua en sangre. Y van los hechiceros y lo hicieron también. Y la vara de Aarón que se convertía en una víbora y tal. Y van los hechiceros y lo hacen también. Entonces, cuidado, que los mismos fuerzas satánicas imitan incluso hasta los milagros. Y pueden hacer cosas sobrenaturales para engañar, como dice la palabra, incluso a los hijos de Dios. Bien. Y por otro lado está el segundo aspecto que no podemos perder tampoco de vista. La gracia de Dios es insondable. Y si en una campaña de esta de milagros y sanidades, aunque sea hecha por falsos profetas y falsos maestros y esté hecha por gente que no son de Dios y que no son cristianos, y dentro de esos grupos hay algún hijo de Dios verdadero con necesidad, quién sabe si Dios obra en milagro, ¿verdad? En base a su amor para con sus hijos, si los hay en estas reuniones. Nosotros no podemos juzgar eso, pero lo que sí podemos juzgar es que la palabra nos dice claramente que la oración de fe es la que, por la cual Dios opera y obra. Ahora, cuidado con estas campañas también. ¿Por qué? Porque la advertencia del mismo Jesús nos dice que cuando uno echa fuera un demonio y esa persona realmente no ha nacido de nuevo, no ha entendido realmente la gracia de Dios, él dice en 12:45, va entonces el demonio y toma consigo a otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Por lo tanto, cuidado con estas campañas de dones de sanidades y milagros y de expulsión de demonios, porque algunas veces hacemos más mal que bien. Ahora, es que el testimonio es tremendo. Aparte de eso. Bueno, volviendo un poco al contexto de Santiago. Mirad ahora, tenemos que ver en qué contexto está hablando aquí el Santiago de la oración que salvará al enfermo, ¿vale? Está hablando en el contexto, evidentemente, de la oración. Mira, el versículo 13 que hemos leído antes dice, si hay alguien bajo aflicción, si alguno está entre vosotros afligido, si está sufriendo, que haga oración. Si alguno está alegre, que cante alabanza, ¿vale? Esto, ¿qué cuadro está mostrando? Está mostrando el cuadro de que es igual cuál es tu situación personal, sea de sufrimiento o de alegría, tu relación con Dios es lo que tienes que cultivar. Mi relación con Dios cuando estoy afligido tiene que permanecer la oración, y cuando estoy alegre tiene que permanecer la alabanza. Pero en todo caso yo tengo que mantenerme en una comunión adecuada y correcta con el Señor. Ahora, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, ¿vale? Vamos a ver estos detalles. La enfermedad o los enfermos
dice que llamen a los ancianos. ¿Y qué es lo que deben hacer estos? Orar y ungir al enfermo. Ahora, todo el contexto de la carta de Santiago está hablando a aquellos que están bajo persecución, bajo persecución. Santiago le está escribiendo una carta a aquellos que están siendo afligidos, que están sufriendo la persecución oficial por amor al nombre de Cristo y que están siendo torturados y que están siendo incluso hasta masacrados por su testimonio. Entonces, el contexto es una carta que quiere animar a los hermanos en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. Y cuando pensamos en las aflicciones de aquellos tiempos, en la persecución de aquellos tiempos, nos tenemos que pasar por alto de que esto no era una aflicción como a lo mejor la que nosotros nos podemos encontrar cuando vamos a entregar un tratado en la calle y uno nos empieza a decir cualquier cosa, ¿no? En aquel momento la iglesia estaba en la clandestinidad. Hablar o tener simplemente el nombre de Cristo en la boca era ya señal de que te echaban en la cárcel, te azotaban, te torturaban y tenías que salir ahí como pudieras, si es que salías de la cárcel. Esto es lo que vemos en la vida de la iglesia en los capítulos de Hechos, ¿no? Entonces, en este contexto tenemos que ver la enfermedad. La enfermedad podía ser física por haber sufrido los maltratos y la tortura, pero también eso tiene una componente de enfermedad del alma. Las personas estaban afligidas en su estado, tenían ansiedades, miedos, tenían todo tipo de problemas mentales también por amor a esa persecución severa a la que estaban sometidos. Entonces, cuando aquí Santiago habla de que los ancianos unjan al enfermo, no podemos estar pensando en que esto sea una unción ceremonial. Los enfermos no venían a la iglesia para que un anciano le hiciera una crucecita con un poquito de aceite en la frente. No estamos hablando de esto. Si una persona venía con severas heridas de tortura, la unción tendría que ser para sanar esas heridas. ¿Cómo se sanaba en la antigüedad? ¿Cuántos ambulatorios había en la antigüedad? Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que quedaba? La familia, y si la familia ya no estaba, porque también estarían a lo mejor en prisión o vete tú a saber qué le habría pasado, ¿qué es lo que quedaba? La iglesia en la clandestinidad. Y los ancianos, dicen, son los que le ungían con aceite, pero para curar las heridas. Se hacía de aceite de oliva y con algunas especias, especialmente analgésicas, como la mirra, se utilizaba para minimizar el dolor y para sanar las heridas de la tortura. Entonces, de esto es lo que está hablando. No está hablando de una ceremonia de vamos a ungir aquí al hermano con aceite allí donde tenga el dolor, ¿no? Es que no está hablando de eso. Está hablando de enfermedades físicas donde realmente la persona necesita una medicina, que en aquel entonces no era otra cosa que esto, aceite con alguna especie que fuese analgésica. Ahora, esto es la parte de la unción, de cuidar la parte de la enfermedad física, pero había otra enfermedad, que es la enfermedad espiritual, la enfermedad del alma. Recordad que estamos en ese primer siglo y de que estamos bajo tortura, los hermanos están siendo torturados y están siendo perseguidos. Y fijaros, la Reina Valera, y esto es coherente porque esta es realmente la traducción más adecuada, la que Reina Valera dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y cómo es esto de que un enfermo se puede salvar? ¿De qué está hablando aquí? Si otras versiones como la Nueva Traducción Viviente dicen sanará al enfermo. Claro, porque son traducciones no literales, son traducciones que intentan dar una idea del contexto y meter, digamos, más que la literalidad, buscan el tener sentido. Entonces, claro, la salvación de un enfermo no se entiende,
Pero claro, no se entiende si solamente pensamos en la cuestión puramente física. Pero la salvación de la que él está aquí hablando hacia el enfermo es la salvación o la ayuda que los ancianos tienen que darle a una persona que ha venido de una aflicción o de una tortura, es la de conformar y confortar para que no pierda precisamente la salvación. Uno puede pensar, bueno, pero la salvación no se pierde, es verdad, no se pierde, pero la palabra dice, el que persevere hasta el final, este será salvo. Entonces, tenemos que trabajar en esas dos áreas. Sabemos que el verdadero creyente no pierde la salvación, pero puede flaquear. Uno puede tener dudas. Y mirad, un poquito más adelante dice, y si hubiera cometido pecado, vamos a ver, pero ¿qué pecado va a cometer una persona enferma? Entonces, ¿veis cómo aquí la enfermedad no solamente puede estar hablando de algo físico? ¿Quién es el que comete un pecado? ¿Qué pecado puede estar cometiendo alguien que está bajo la tortura? Pues precisamente lo que ya vemos en los siglos I y II, que fue una gran controversia dentro de la iglesia, que los hermanos bajo persecución negaban el nombre de Cristo. Y entonces se creó una disputa severa dentro de la iglesia acerca de qué hacemos con aquellos que han negado el nombre de Cristo para salvar su vida y ahora después de que ya ha pasado el tema de la persecución vuelven a la iglesia. ¿Qué hacemos? Y había un bando que decía, no se les puede perdonar, son apóstatas. Y otro bando decía, cuidemos, vamos a recuperar, vamos a restaurar al hermano. Vamos a perdonar al hermano, vamos a restaurar al hermano. Y aquí Santiago está diciendo claramente, hay que restaurar, hay que salvar. Aquel que ha pecado porque ha negado a Cristo bajo la tortura, confesemos nuestros pecados y nuestra ofensa unos a otros, dice en el versículo 16, oremos los unos por los otros para que seáis sanados, dice. Otra vez, ahí sí utiliza la palabra sanado, pero está hablando en el contexto de una sanidad del alma, una sanidad espiritual, una sanidad... Manolo, una cosita, quería Sí. dar un apunte muy cortito. Cuando leíste el versículo de Santiago 5:14. Sí, 5:14. Sí, y cuando dice, está siendo débil alguien, la palabra que utiliza en el griego es adseneo, que significa varias cosas, enfermar, enfermo, débil, debilitar o necesitado. Entonces, lo que decías que puede ser tanto espiritual como físico. Entonces, en todas las áreas, como Dios nos hizo completos, cuerpo, alma y espíritu, entonces, digamos, completa todo. Y por eso los primeros cristianos vivían en comunidad ayudándose los unos a los otros. Esa es la clave. Así es. Y esto es, pero esto evidentemente nos tiene que afianzar en nuestra creencia y en nuestra doctrina, está claro, de que realmente aquí la oración de fe es una oración activa para cuidar del hermano, tanto física como mental y como espiritualmente, en el sentido de levantar, restaurar, salvar, ayudarlo en ese camino si ha estado en pecado, de levantarlo otra vez, de restaurarlo. Y eso es algo que no tiene nada que ver con campañas de sanidades y milagros. Tenemos que rechazarlo porque no tiene ninguna base bíblica en estos textos, ¿vale? Y fijaros, en el versículo 16, gracias, Eve, en el versículo 16, cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿vale? Aquí ya está metiendo a toda la iglesia, porque aquí ya está entrando la iglesia en acción. Ya antes hablaba del enfermo que llamen a los ancianos para que oren y lo unjan. Estamos hablando más del área específico de la personalidad, pero cuando ya la cuestión pasa a un nivel de que
sean varios hermanos o incluso de que ese hermano está otra vez recuperando su relación con la iglesia, ya entra aquí toda la iglesia. Ya no solamente son los ancianos. Aquí es confesaos y está en plural vuestra ofensa unos a otros, orad unos por otros. Y esto es para sanidad. Y esto aquí está evidentemente hablando en el contexto de la sanidad espiritual. Y dice, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué se refiere? Pues una oración de fe, una oración no pasiva, una oración activa, una oración que no solamente pida al Señor de que el hermano sea restaurado, sino que es una oración que, además de pedir, lo sana, le unge con aceite, lo trae a la iglesia, lo intenta encaminar otra vez en el camino de la salvación y fortalecerlo en esa santificación que el Señor está haciendo con nosotros. Es la forma en que la iglesia actúa como una medicina colectiva para las almas de nuestras. Ahora, hermano, nosotros vivimos en una época en la que existe un culto al cuerpo. Vivimos en un mundo donde existe un culto al cuerpo y donde todos queremos llegar a vivir 120 años, pero sin dolores, o como mínimo, ¿no? Y desde tiempo inmemorable, el ser humano ha acudido pues, a hechiceros, a curanderos, a otros charlatanes para buscar ayuda y alivio por las enfermedades. En la antigüedad, porque la medicina no estaba tan avanzada y muchos no podían pagarse un médico. Entonces atendían a los curanderos. Y hoy en día lo que vemos en muchas iglesias son curanderos que aparecen como pastores, apóstoles y que venden que la Biblia dice de que si pedimos con fe, el Señor tiene que sanar. Y esto no es así. Y esto no es el quid de la cuestión. ¿Que Dios puede sanar? Sí. ¿Que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Sin duda. Pero por mucho que tú pidas, si no es la voluntad del Señor, no va a pasar. Y ahora, nosotros vivimos en un mundo donde la medicina ha avanzado de una manera espectacular y sigue avanzando, y cada día vivimos más tiempo y cada día somos más viejos, y esto desde el tiempo de Abraham estamos en ese camino, ¿no? Pero nuestros cuerpos se van desgastando, es fruto de del desgaste que nos lleva al momento al que todo el mundo vamos a llegar, que es el momento de la muerte. Y claro, los que no tienen esperanza y no tienen a Dios ni Cristo en su vida, pues el tema de la muerte es algo que da yuyu y no vamos a hablar de ello. Pero nosotros los cristianos tenemos que hablar de la muerte como algo normal. Es el momento en el que Dios nos glorifica y pasamos a su eterna morada. Y esto tiene que ser algo que para nosotros no nos tiene ni que asustar, ni nos tiene que causar errores. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que no pasa nada? ¿Podemos dejar que nuestro cuerpo se marchite? No, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos tratar nuestro cuerpo de la mejor forma posible para que honremos a Dios. Pero la enfermedad o la ansiedad por la sanidad no tiene que ser una cosa que nos oprima, no tiene que ser una cosa que nos quite el sueño, no tiene que ser una cosa que nos lleve por un camino de estar angustiado, hay que ver que malito estoy, que no me recupero, que para arriba, para abajo. Y cuando eso empieza a darnos vuelta a la cabeza, estamos perdiendo de vista de que no hay nada que una buena resurrección no vaya a arreglar. Y tenemos que ser conscientes de que todo está en las manos del Señor. Lucas 12:5 recoge unas palabras de Jesús que dice: yo os mostraré, dice Jesús, a quién debéis temer. Dice, temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿De qué está hablando? ¿Quién es el único que tiene el poder para dejarnos en el infierno? Satanás no, Dios. Satanás no tiene poder sobre el infierno.
Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas. El único que nos puede dejar en el infierno es Dios mismo. Nuestro pecado merece el infierno. Nosotros desde que nacemos estamos destinados al infierno. Pero Dios es el que tiene el poder para dejarte ahí y para sacarte de ahí. Por medio de Cristo Jesús y por la fe en Cristo. Satanás es un peón en el tablero de Dios. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestras oraciones tienen que ser activas. ¿Para qué? Para que siempre busquemos que la voluntad de Dios sea la que se cumpla. Estemos enfermos, estemos malos, estemos angustiados, estemos con la mente mal, estemos en ansiedad, siempre tenemos que buscar la gloria de Dios. Y tenemos que centrarnos en que lo más importante y que el regalo más grande que Dios puede darle a una persona, ya la hemos recibido, que es Cristo Jesús, que ha muerto en nuestro lugar para darnos a nosotros vida y vida eterna. Por lo tanto, si estás enfermo, piensa en tu vida eterna. ¿Que el Señor te puede restaurar y sanar? Sí, pídele. Y pídele con actividad, es decir, sé obediente a los médicos, ve a los médicos, sé obediente en cuanto a cuidar tu cuerpo. Pues sí, pero la enfermedad no puede angustiarnos de tal manera que perdamos de vista el gozo de nuestra salvación, el gozo de nuestra vida eterna, sin dolor, sin lágrimas, todo lo que Dios nos promete en esa vida eterna que Él está preparando para nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que seguir, procurar. Entonces, los cantos de sirena, de sanidades, milagros y liberaciones, tenemos que desecharlo de nuestras mentes y tenemos que seguir con una actividad de oración activa y con un enfoque en la eternidad. Y esto es lo que me gustaría que nos quedara en esta tarde, porque esto es lo que enseña la palabra. Así que Dios nos afiance en la verdad. ¿Vale? Vamos a orar y ya volvamos a la oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, Señor, a tener clara, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y sabemos, Señor, que la aflicción y el sufrimiento forma parte de la vida, Señor, porque la aflicción y el sufrimiento, la enfermedad, Señor, es parte de nuestro descenso, Señor, hacia aquel momento en el que tú, Señor, nos llames a tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, que nuestras mentes y nuestros corazones estén afianzados en ver, Señor, todo a la luz de la eternidad, Señor. Porque allí no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá pecado, Señor, sino que todo será, Señor, un gozo eterno, Señor, de verte y contemplarte a ti cara a cara, Señor. Y estar sirviéndote, Señor, en tu obra. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a afianzarnos en la verdad eterna de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.